Buenos días, estudiantes del quinto grado. Hoy trabajaremos en el área de ciencias sociales. En sociales vamos a trabajar sobre la nación, sobre la identidad nacional. Vemos ahí cuál es la capacidad que ustedes tienen que lograr, los indicadores que son los que yo voy a estar calificando. Esta tarea va a tener un puntaje de 4 puntos. Tenemos las actividades que son lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Verdad? Escribo el concepto de nación, identidad nacional, cito los elementos de la nación paraguaya y contesto cuáles son algunas costumbres y tradiciones del Paraguay. Bueno, vamos a leer primeramente una información referente a lo que es nación. Entonces, presten mucha atención. Tenemos aquí, dice nación, identidad nacional. Vemos acá, por ejemplo, a una mujer que está danzando. Es una danza paraguaya. Vemos ahí el territorio paraguayo. Unos niños que están conversando. Dice, ¿qué tal? Va Eishapa utiliza el idioma guaraní. Luego tenemos, ¿verdad? La parte religiosa, el templo. Y dos personas que están conversando y están tomando tereré. Entonces vamos a leer lo que dice aquí. Dice, la nación es una agrupación natural de los hombres que se encuentran asentados en un determinado territorio, que se hayan unidos por vínculos históricos, religiosos y culturales y con la conciencia de un destino común. Los elementos comunes que unen a todos los ciudadanos que conforman un país es lo que se conoce como identidad nacional. Dichos elementos pueden ser de diferente índole, siempre y cuando sean comunes a la sociedad. Definen la nacionalidad y el sentido de pertenencia que tiene cada individuo con su país. La identidad nacional está conformada por la historia, el territorio, los símbolos patrios, la música y la danza, el idioma, la religión, los símbolos naturales, la arquitectura y la gastronomía. Vemos ahora lo que es nación para la nación paraguaya. Dice, los que integramos la nación paraguaya tenemos elementos físicos y culturales comunes que nos unen. El origen de estos elementos lo encontramos en nuestro pasado histórico, que son, por ejemplo, el territorio, los idiomas, vienen, ¿verdad?, de nuestros antepasados, la raza también, guaraní, la religión, las costumbres, creencias, tradiciones que se fueron formando poco a poco con aporte de nuestros antepasados. Estos elementos fueron cambiando y modificándose hasta llegar a ser lo que hoy es propio de nuestra nación. Vamos a ver cuáles son los elementos de la nación paraguaya. Los elementos de la nación paraguaya son territorio, idioma, raza, la danza y la música, la religión, la costumbre y tradiciones y algunas otras, la historia también vendría a ser, las creencias. Entonces, esos son los elementos. Vamos a leer lo que dice sobre el territorio. El territorio es el espacio físico geográfico en donde se encuentra asentada la población. Nuestro territorio sufrió cambios en el transcurso del tiempo, ya sea por las guerras. El idioma. Los idiomas del Paraguay provienen de nuestros antepasados, los guaraníes y los españoles. El español y el guaraní son los idiomas nacionales, es decir, que la nación paraguaya es bilingüe. Bilingüe quiere decir que son dos idiomas, dos lenguas. Raza. Nuestra raza es el producto del mestizaje. ¿Qué es eso? Que es la unión, que son hijos de la unión del español con la India. La danza y la música, es la polca y la guarani. Danzas tradicionales tenemos, por ejemplo, el londón carapé, la palomita y otras. Luego tenemos lo que es religión. Dice, la religión de la mayoría de las personas que viven en el Paraguay es la católica. Pero hay otras religiones también, pero es la católica la mayoría. Enseñada por los sacerdotes traídos por los españoles. Por ejemplo, tenemos la devoción que es a la Virgen de Cacupé y las fiestas de los santos patronos. Luego tenemos costumbres y tradiciones. Algunas costumbres provienen de nuestros antepasados indígenas, otras provienen de los conquistadores españoles, como la guitarreada. La vestimenta se fue creando por imitación de las prendas de los europeos adaptadas a nuestro clima y materiales disponibles. Algunas costumbres del paraguayo, ¿verdad? Costumbre que generalmente día a día usa con sus amigos, con la familia. ¿Cuáles son? El tereré, el uso de la hamaca, dormir la siesta, que es típico del paraguayo, es la costumbre del paraguayo. Las comidas típicas del Paraguay tenemos el chipaguazú, bebé, boribori.
Los juegos folclóricos del Paraguay tenemos la sortija, el toroñaró, el toro candil, tucaecañú y otros. Dentro de la historia, dice, los movimientos políticos, tenemos sociales que le han dado fisonomía propia a la nación paraguaya, constituyen la historia patria. Ellos son, entre otros, la Revolución Comunera, la gesta emancipadora de Mayo, las dos grandes guerras que el pueblo paraguayo soportó con patriotismo sin igual también. El ejemplo de sus próceres y de sus héroes también alimenta la unidad nacional. Dentro de la creencia de la nación paraguaya, las creencias provienen algunas de los mitos y leyendas guaraníes, otras las heredamos de los españoles. Algunos mitos y leyendas tenemos, por ejemplo, el Pora, el Yasuyateré, el Pombero, el Ñandutí, Lago Pacaray. Y vamos a ver cuáles son los valores que caracterizan al paraguayo, que uno cuando va al extranjero es lo que generalmente se nota, se ve, dice reflejado. Como característica resaltante del paraguayo se puede destacar su apego al terruño, o sea que siempre recuerda su tierra, su Paraguay, su espíritu de solidaridad, cooperación y sacrificio, su hospitalidad, su apego a la familia. La nación no es algo físico que se pueda ver o tocar, pero se siente en el amor o el apego a las personas, a todo lo que es propio de su patria. El papel de los pobladores de una nación en el proceso de construcción de la identidad nacional es fundamental, ya que son ellos los que deben sentirse identificados con estos elementos, valorarlos y transmitir ese sentimiento a las generaciones futuras. Entonces, esto es lo que nosotros aprendimos hoy sobre la nación, sobre la identidad nacional. Ahora trabajaremos en las actividades que nos propone en este día, ¿verdad? En sociales. Dice, escribo el concepto de nación. Entonces, ¿qué era nación? Vamos a escribir. La nación es una agrupación natural de los hombres que se encuentran asentados en un determinado territorio, que se hayan unidos por vínculos históricos, religiosos y culturales y con la conciencia de un destino común. Entonces, eso es nación. Luego vamos a la segunda actividad. Dice identidad nacional, el concepto de identidad nacional. ¿Qué es identidad nacional? Entonces, la identidad nacional, ¿qué es? Son los elementos comunes que unen a todos los ciudadanos que conforman un país. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es identidad nacional? Son los elementos comunes que unen a todos los ciudadanos que conforman un país. Esa es identidad nacional. Luego dice el 2, cito los elementos de la nación paraguaya. Entonces, ¿cuáles eran los elementos de la nación paraguaya? Son territorio, idioma, raza, danza y música, religión, costumbres y tradiciones, historia, creencias. Esos son los elementos de la nación paraguaya. Luego dice el 3, contexto. ¿Cuáles son algunas costumbres y tradiciones del Paraguay? ¿Cuáles eran algunas costumbres y tradiciones del Paraguay? Según hemos escuchado, ¿cuáles eran? Eran, por ejemplo, el tereré, el uso de la hamaca, dormir la siesta. Tenemos, por ejemplo, ¿qué preguntaba? A ver un poco, era costumbres y tradiciones. Bueno. Entonces teníamos el tereré, el uso de la hamaca, dormir la siesta. También era realizar comidas típicas, participar en los juegos típicos o tradicionales, folclóricos, como por ejemplo tenemos la balita, el tucaecañú, el trompo. Eso forma parte de los juegos tradicionales del Paraguay. Bueno. Entonces, así hemos terminado la actividad que corresponde al área de sociales.